Mateo capítulo 5, un versículo. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Amén. Puede sentarse, hermano. Realmente el Señor deja reglas, ¿verdad? Reglas para nuestra vida. Y prueba de ello es este capítulo 5 de Mateo. Y realmente, hermano, oísteis que fue dicho, dice el Señor Jesús, ojo por ojo y diente por diente. En este capítulo 5 vamos a encontrar una serie de reglas y al mismo tiempo vamos a encontrar recomendaciones que Jesús nos da en todo el libro. Pero en este capítulo, porque recuerde que él acaba de subir y dice que su ministerio comenzaba. Y al comenzar su ministerio, él empieza y se mira aquí, la mayoría le llaman la bienaventuranza, el sermón del monte, pero aquí hay varias cosas que el Señor nos está dejando. Amén. Y él comienza a enseñar cosas básicas porque los escribas y los fariseos, los antiguos, habían deformado a tal manera que el Señor tiene que volverles a decir cosas. Óigame, para ellos no era algo que no supieran. O sea, los israelitas no desconocían lo que nosotros vamos a leer o hemos leído. Es más, la palabra de Dios dice que cuando vayas caminando o estés en tu casa, ahí vas a ser enseñado. O sea, era obligación de los padres enseñar la palabra del Señor, la ley, porque es la ley la que estamos viendo aquí. Amén. Mire, así como nosotros en casa hemos tenido ciertas normas de conducta, las que nos han enseñado. Amén. Mire, hijo, cuando entre alguien, los de mi tiempo, ¿verdad? Ay, cuidadito que entraba alguien y uno no saludara. Porque la persona entraba y uno decía, buenos días, buenas tardes. Cuando usted entre a algún lugar, salude, no entre como que vaca. Bueno, así decían en mi casa. Porque solo en un ¿cómo se llaman? En un establo la gente no saluda. Y usted no es animalito. Va a pasar en medio de alguien, salude. Si mira algo que no es suyo, no lo agarre. ¿Por qué? Porque eran normas. ¿A quién no nos han enseñado eso en casa? ¿Verdad que sí? A todos. Yo me recuerdo que cuando uno iba a comenzar a andar en bus, le decían a uno, mi papá nos dijo, cuando usted mire a un anciano o a una mujer embarazada, levántese y dele el asiento, porque usted está joven. Ahora por poquito le dicen, le llevo la panza. De verdad, un montón de cosas. Sí, todos venimos cansados, pero ¿se puede imaginar una mujer embarazada? O cuando le decían a uno, lo veían con el niño así en el bus, ¿verdad? Le llevo el niño. Y uno de desconfiado, no, aquí va bien. Y así va. Pero son normas. O sea, lo que yo le quiero decir es que así como a nosotros nos enseñaron en casa ciertas normas, también los israelitas no desconocían con las bienaventuranzas que el Señor comienza. Empieza a decirle, bienaventurados los mansos, bienaventurados los sencillos de corazón, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados seréis, ¿verdad? Empieza con un mensaje sencillo, con cosas que el pueblo ya conocía. El Señor Jesús comienza y habla, mire, y después de que habla de las bienaventuranzas, empieza a hablar de la luz y de la sal.
O sea, empieza a decir, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son luz en este mundo. ¿Por qué le empieza a dar ese tipo de ejemplo? Porque usted y yo, a través de las escrituras o de lo que hemos escuchado, sabíamos que la sal era una cosa muy preciosa y muy preciada y cara. Amén. Entonces él empieza a decir eso y después sigue. Y mire, la segunda parte con la que empieza el Señor, empieza y mire, después que comienza a decir todo eso, empieza a decirle, óiganme, la ley, la justicia que ustedes tienen que tener, si no es mayor que la de los fariseos, de los escribas, ay, 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 qué difícil. Ustedes no tendrán parte en el reino de los cielos. Porque eso es lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Porque les digo que si vuestra justicia, óigame, vuestra justicia, por eso le comencé diciendo de que hay cosas que a nosotros nos han enseñado en casa. Mire, el colegio solamente reafirma las instrucciones de casa. Reafirma, no hace otra cosa. Y aquí en escuela bíblica también, hermano, es lo mismo. Aquí donde usted está sentado, lo único que estamos haciendo es reafirmando. Pero el Señor Jesús le dice en este mismo capítulo, si vuestra justicia no es mayor que de la de escribas o los fariseos, uy, 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 uy. No estaba hablando de palabra y de conocimiento. ¿Entiende lo que está diciendo el Señor? O sea, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué has aprendido hasta este día? Porque la ley es la regla del deber de un cristiano. ¿Y cuál es esa ley puesta? En nosotros, el Espíritu Santo. Hoy, como cristianos, nosotros sabemos que hay cosas que no podemos hacer o no deberíamos de hacer. O sea, de saberla sabemos. Como cuando uno, mire, hay momentos en que uno pasa apretura, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo un tiempo que no teníamos, ni él ni yo, para pagar la licencia. Pero le estoy hablando, y cada vez era el tiempo de la guerra. Sí, que a cada rato había un retén. Y empezábamos, Señor, tú sabes que no tenemos, que no nos miren, que nos dejen pasar. Y nos dejaban pasar. Y una vez nos pararon, veníamos de Santana, él venía de predicar, y viene el soldadito y yo, Señor, confúndelo, confúndelo. Y mi esposo en los mismos nervios, porque uno sabe que cuando anda quebrantando la ley, uno se pone nervioso. Se recuerda que el carnet electoral se parecía a la licencia, pero estoy hablando de hace rato. Mira, los jóvenes nunca han visto uno, quizás. Y viene y le da el carnet electoral al soldadito y lo agarra. Y cuando se da cuenta que tenía la licencia vencida en la mano, no, ya no hagas nada, le dije yo. Y él, está correcto, le dijo, tome. O sea, que no podía leer. Y nosotros en ese momento, gracias, Señor. O sea, son normas de conducta. ¿Cuál es la justicia? ¿Cómo es posible que nosotros le pedíamos para muchas cosas y el Señor las daba y ahora no le podíamos pedir los 50 colones que costaban en aquel tiempo ir a refrendar la licencia? Entonces, hablando de la ley, porque de eso habla ese versículo, habla de la justicia. Óigame, la justicia que nos ha sido imputada, dice el original, fíjese. O sea, la que nosotros debemos de hacer, la que nosotros debemos de mostrar, la que se nos ha sido impuesta por la fe que es el Señor en nosotros. Imagínense, el Señor está diciendo, si vuestra justicia, ¿y qué tal si ahora se lo traducimos y le dijéramos,
hermano Enrique, si la justicia que usted tiene no es mayor que la de sus líderes y pastores, usted no entra en el reino de los cielos. Sería actualizado, ¿verdad? ¿Estará hablando de conocimiento? No, no habla de conocimiento. Habla conocimiento interno, no de las escrituras. Amén. Después empieza a hablar del enojo de muerte. Mire qué tremendo. Del enojo de muerte, porque ahí dice, ¿verdad? Si tú llegas a llamar, te enojas con tu hermano y lo llevas a llamar fatuo. O sea, con un enojo terrible. Entonces no sabes qué es el perdón. Porque de eso está hablando esta palabra. Porque al final el Señor termina con un ejemplo, ¿verdad? Del verdadero perdón. Entonces el Señor nos lleva despacio, nos empieza a decir, ajá, así como juzgas, ¿te gustaría que te juzguen? Ah, ¿verdad que no? Nosotros somos severos para juzgar. Entonces ahí empieza el Señor y comienza a decir, después de eso comienza a hablar del juramento. Miren, nos volvemos mentirosos. Por Diosito que sí. Y mentimos en cosas que no valen la pena. Hasta que llegamos a ese versículo que yo he tomado como base. Porque el Señor donde quería llegar es, miren, han arruinado la ley de Dios en aplicarla. Pero viene el Señor, como sabe que eran los líderes los que los habían arruinado, los que lo habían enseñado mal. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor quiere que realmente nosotros aprendamos a perdonar. Y es difícil, sí. Y mire, en el desarrollo usted va a ir escuchando algunas cosas. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo y nos dice a nosotros es la sencilla instrucción de que soportes. Amén. Con tal de que tengas paz. Mire qué tremendo. Pero nosotros muchas veces en lugar, pero es que así es nuestra naturaleza, hermano. Mire, da tristeza ver que somos más rápidos para hablar que para pensar. O aquellas personas, porque usted va a leer conmigo unos versículos donde el Señor empieza a hablar que todo cristiano que tiene, óigame, todo cristiano que tiene a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, no puede andar metido en disputas. Las debemos de cortar, hermano. O sea, y mire que lo más terrible es a veces con nuestro núcleo familiar. Allí deberíamos de comenzar. Fíjese, algunos de nosotros podríamos decir es que sangre y carne no pueden ser tocados. Tocados. Ah, no, hombre. Es que es mi nombre el que está en juego. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo. Pero el Señor no se quedó allí. Cuando quieren ensuciar su nombre, ¿cómo reacciona? ¿Ah? ¿Cómo reacciona? Se indigna, ¿verdad? Se molesta. Y el Señor dice, no, tú ya no debes de andar en disputas. Si tienes el Espíritu de Dios, es que, ¿qué es el nombre, hermano? Mi apellido, manchado mi apellido, Dios mío.
¿Y a cuánto nos gusta más un apellido que el otro? ¿Ah? Y más si es rembumbante, ¿verdad? O sea, eso no va a heredar el reino de los cielos. Entonces dice el Señor, si ya entendiste que no lo va a heredar, ¿cuál es el problema? Es que me llevaron entre los pies y yo no soy así. No, es que si usted tiene solvencia delante de Dios, va a tener paz en medio de la dificultad. Es que mire, usted se puede contrariar y nos contrariamos. Y hacemos berrinche y lloramos y pataleamos. Pero en el mismo momento el Señor nos dice, ¿qué te pasa? ¿Es así como están diciendo? No, ten paz. Es que eso es lo que el Señor quiere, ya que nosotros ya no lleguemos a esto. Ojo por ojo, mire, y diente por diente. ¡Qué tremendo! Esto es terrible. Perdonar ofensas en el calor, cuando usted está herido, usted está mordido. Mire, es difícil, fíjese. O sea, no es fácil, pero por bien nuestro debemos de hacerlo. Mire, cuando uno aconseja, le dice a la persona, ya le falló, sí, perdónelo. Usted no puede estar esclavizado, amarrado a la otra persona, porque la amargura, la cólera, el enojo, lo que usted pueda sentir, lo tiene atado a otra persona. Entonces el Señor dije, oíste que eso fue dicho, mas yo no quiero que ustedes hagan eso. No, 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 no. Oísteis, pero miren, habían tergiversado tanto que solo hacían lo que ellos querían. Por eso el Señor les dice en el versículo 20, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, entonces ustedes no van a tener parte en el reino. De esa justicia está hablando, no está hablando de salvo, no, no, de cómo me comporto yo. Porque él quería llegar a esto, a empezar a enseñar esta palabra. Tal vez usted y yo no vamos a poder ser iguales con el ofensor, hermano. Pero lo que el Señor quiere es que usted no odie, que no sienta rencor, que no sienta nada contra aquellos. Eso es lo que el Señor quiere. Quizás ser igual no se puede, porque tenemos una naturaleza tan caída que es difícil, hermano. Mire, usted le da la mano a alguien y ya ha escuchado usted, ¿verdad? La expresión, y le muerden la mano al que le está ayudando. ¿Cómo se ha sentido? ¿Ah? Entonces dice, antes de que profieras palabra, antes de que empieces a pensar algo, oísteis que fue dicho, allá en el mundo podías tener rivalidades, represalias, venganza. Ya cuando estás en el Señor, no, no, no. Ya no, es que no es vida, hermano. ¿A cuánto nos ha costado perdonar? Y perdonamos y nos vuelven a hacer otra tragedia la misma persona. Qué terrible. Amén. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no estemos ni atados ni esclavizados a ese sentimiento. Así que empiece a recordarse, porque usted y yo tenemos memoria de elefante, más las mujeres, ¿verdad? Como dice el hermano, no se puso histérica y no que histórica, ¿verdad, hermano? Y nosotras las mujeres somos bien históricas, muy históricas. Los hombres no es que no se acuerden. Oísteis, vaya conmigo a Éxodo, quiero que lea lo que la
la ley decía, Éxodo 21, del 23 al 25, a esa ley que se está refiriendo el Señor Jesús. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esta era una forma de decirle al pueblo, van a haber gobernadores que van a ejercer esto. El problema es que se degeneró tanto que esta porción de la escritura quedó para decir, ¿ya ven que tengo derecho? O sea, a decir, yo puedo ejercer venganza. Yo puedo tener represalias porque me hicieron daño. Y así lo mismo dice Levítico 24, 19 al 20, para el que anota, y Deuteronomio 19, 21. Y qué tremendo, porque el Señor lo que está diciendo es, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes oyeron, leyeron lo que estaba escrito en el Génesis, lo que escribieron en Levítico, lo que escribieron en Deuteronomio. O sea, sí pueden tener venganza, pero llevarla ante los magistrados, no la de ustedes. Amén. Lo que el Señor quería es que esa sed de venganza que nosotros tenemos, y mire, la venganza comienza cuando empezamos a pensar qué le podría pasar a la persona que nos ha ofendido y nos ha dañado. Desde ahí estamos mal. Y entonces el Señor dice, no, 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 ustedes no tienen por qué tomar la venganza en sus manos. Es que esta palabra no era garantía para ir a decir, en un accidente me cortaste una mano, vení, hoy te voy a cortar. Mataron a un familiar mío, voy a agarrar a cualquiera. ¡Pah! Porque hoy pistola, ¿verdad? Antes espada y qué sé yo. Amén. Pero lea conmigo el versículo 39 de Mateo 5. Y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sabe qué significa en la Strong cuando dice no resistáis al mal? No tomes, fíjese bien, venganza contra el culpable. O sea, no lo está eximiendo, o sea, no le está diciendo el Señor, no, mira, al malo, porque aquí dice malo. No, es que no le está quitando lo que es cierto. Pero tú, con el Espíritu de Dios, no puedes hacer eso. No puedes actuar de esa manera. No debes de comportarte. Porque oísteis que fue dicho, mas yo te digo, mas yo hoy vengo a ti, te digo, no tome venganza contra el culpable. ¡Qué tremendo! O sea, era culpable. Es culpable. Y quizás en la mayoría de los casos son culpables, hermano. Y usted y yo podríamos decir, es que me lo hizo. Sí, te lo hizo, dice el Señor. Pero tú no puedes tener eso. Hay otra versión que me gustó mucho y dice, pero yo os digo, no toméis represalia contra el malvado. ¿Sabe qué entendía yo? No te rebajes a su nivel. Es que el Señor eso es lo que quiere. No te rebajes. Óigame, ¿y esta ley era para quiénes? ¿Para quiénes era la ley?
Para los israelitas, ¿eran familia todos los israelitas? Sí, hermano. Eran familia. Eran primos, primos y primos y que fulano con mengano. O sea, al final era pariente, como que fueran los Dimas. Amén. O sea, eran parientes todos. Y le dice, lo que el Señor dice es, no te rebajes a ser igual que el otro. Es tu hermano, conoce la palabra, quizá está oyendo contigo este mensaje. No te rebajes a ser igual que él. Porque no está hablando solo de los malvados, o sea, no está hablando de los impíos, no está hablando de los inconversos, está hablando de todo. No, tú no te rebajes. ¿Usted no se ha sentido mal cuando ha dicho algo y después dice, ¿por qué abrir la boca? ¿Mm? Es tremendo. Y yo quiero ejemplificar con dos porciones. Una que está en el Nuevo Testamento y la otra en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo y el ejemplo quizás más ad hoc, el mejor ejemplo del perdón es Jesús. Es que no hay otro. Es el perfecto, el supremo, lo que usted quiera. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 18, versículo 21. Ay, Pedrito siempre, ¿verdad? Pero mire, qué bueno que Pedrito hablaba. Y dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Óigame, el Señor acababa de decir para nosotros capítulos anteriores, ¿verdad? No te rebajes, es culpable, sí, te ha hecho daño, pero no seas igual que él. Entonces Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y usted y yo somos tan matemáticos que siempre empezamos a hacer la cuenta y son 400 no sé cuántas. ¿Y cómo voy a llevar la cuenta que ya le perdoné a Jimmy tantas veces? ¿No? Dígame. Usted puede llevar las veces que ha perdonado a su mamá, a su papá, a su hermano, a su marido. ¿Te puede llevar la cuenta? No. Si a cada rato, sí, bien fácil decir, ¿verdad? Perdóname. Pero como salida. Pero nuestras actitudes, como no cambian, siguen dañando. Y entonces viene el Señor, ¿sabe de dónde le estaba preguntando? Eso está en la Escritura y está en Génesis. ¿Se recuerda cuando Caín mata a Abel y sale y le dice, ajá, hoy me echas de tu presencia, Señor? Le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Hoy me echas de tu presencia y me voy a hacer errante en la tierra. Óigame, el malvado estaba poniendo una actitud de que como, ajá, yo conmigo, a mí se me pegan todas las pulgas, ¿verdad? Y era malvado. Y le dice el Señor, no, te voy a poner señal para que no te maten. Y viene el otro malvado que sigue en la genealogía de Caín, que es Lamec, el primer adúltero, el primer hombre que cogió 2 mujeres cuando el Señor no lo había dicho así. Dice, imagínese este impío, pero qué terrible. Si Caín va a ser vengado 7 veces, 70 van a ser las de Lamec. Imagínese. Entonces el Señor les tiene que enseñar y le dice, no, Pedrito. Lo leíste en la Escritura, pero lo entendiste mal. No, por eso el Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿por qué? Porque conocemos lo que Dios nos está pidiendo.
Y es cuestión de conciencia. Usted tendría conciencia de ver, mire, a veces uno viene en el tráfico y qué cólera ver a los motociclistas cómo se le atravesan a uno, ¿verdad? Y uno mejor se retiene y atrás le pitan, ¿verdad? Y le recuerdan que tuvo mamá porque frenó. Pero usted y yo no tenemos conciencia de darle un toquecito a la llanta, ¿verdad? Porque sabemos qué consecuencias tendría el motociclista. Pero que dan ganas, a veces dan ganas. A veces uno a cruzar a la derecha y ahí se pasan. Y uno, ay Señor, gracias, que no lo agarré, ellos siguen igual. Y entonces viene este malvado y le dice, no, si Caín iba a ser vengado 7 veces, si alguien lo llegara a tocar, yo 70. Entonces viene Pedrito y le dice, ¿hasta cuándo he de perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice, no, te voy a explicar, no son 7, sino 70 veces 7. Lo contrario que el otro malvado había querido decir. Y empezamos, y mire, y más adelante, esos son los últimos versículos del 22, pero del 23 en adelante, el Señor comienza a ponerles un ejemplo bien clave. Y le empieza a contar la parábola de los 2 deudores. Y empieza a decirle el Señor, miren, el primero debía mucho dinero que no podía pagar y entonces vino porque la ley decía que tenía que ser vendido como esclavo. Eso es lo que decía la ley. No puedes pagar, vas a ser vendido como esclavo. Porque pecaste, faltaste a un juramento, quebrantaste una palabra. Y entonces le dice, llega, usted ya lo ha leído, y llega donde su señor y dice que se postre y le dice, perdóname, yo te voy a pagar, no sé cómo, ¿verdad? Pero te lo voy a pagar. Entonces vemos aquí lo primero, la maravillosa clemencia de aquel amo. Y le estaba diciendo, es que el Señor de siempre ha sido así. ¿Cómo es posible que te ha perdonado tanto y tú no puedes aguantar la ofensa y perdonarla? No seas torpe, sé libre. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y le empieza a decir, es que este amo tuvo misericordia y lo perdona. Pero usted mira más adelante la severidad que hace este siervo con su consiervo. Dice que hasta lo estaba estrangulando por 1/10 o quizás parte. Claro, el Señor le estaba diciendo, ¿ves que el hombre es difícil que perdone? Pero se puede. Olvidar tal vez no, hermano, no se olvida. Qué bendición cuando usted aprende y trata de aprender a olvidar. Porque ¿quién de nosotros, cuando recuerda un suceso tan difícil en la vida de uno, no se le salen muchas veces las lágrimas? Y el Señor en el momento le dice, pero yo te amo. Ay, gracias, Padre. Entonces dice el Señor, si yo te he perdonado, ¿usted cree que usted hubiese o podría pagar la deuda del perdón de sus pecados con algo? No, lo hemos leído. Y viene y vemos la tercera cosa, que el amo viene y reprueba la crueldad de aquel siervo. O sea, yo tuve compasión de ti. ¿Tú no podías tener compasión cuando tu deuda es más grande? Entonces el Señor nos está diciendo, si tú estás consciente que yo te he perdonado, ¿por qué no puedes perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué sigues pensando en aquello? Estás esclavo. Y el Señor no quiere que nosotros seamos esclavos. Amén.
La otra porción de la Escritura la encontramos en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 41. El primer ejemplo es nosotros, hermanos. Es que nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos libres por completo. Veamos la vida de José. Capítulo 41. Y lea conmigo los versículos 50 y 52. ¿Lo tiene? Y dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senab, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A este punto, los años de esclavitud, todas aquellas cosas que José había pasado, habían terminado. Ya se daban por terminadas. Cuántas lágrimas José había derramado. Y quizás en secreto, hermano. Y cuando está diciendo él: ya, Señor, ay, hoy sí, ya hasta me he olvidado de las cosas que pasé, las dificultades, la tristeza. De verdad, Señor, me ha sacado adelante, ni de la casa de la aflicción de mis padres, lo que sufrí, ya no me acuerdo. El que olvida. ¡Ja! Y en el siguiente capítulo le aparecen los hermanos. ¿Cómo la ve? Y él acababa de decir: soy libre. Óigame, toda la prosperidad que hasta este momento había tenido era para empezar a entender qué era lo que Dios quería para él. ¿Usted cree que esas palabras eran mentiras? No, yo no lo creo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ya perdoné? Y cuando se vuelve a acordar, no, Señor, no, Señor. Yo he tenido que decirle a gente: ya no de testimonio. Porque estaba dando testimonio que el Señor la había restaurado y estaba llorando de las cosas que le había hecho el marido. No, si por poquito la bajaba yo. No. Mire, le voy a aconsejarle. No vuelva a dar testimonio mientras de verdad no haya perdonadole. ¿Por qué? Porque las acciones nuestras dejan mucho, dicen mucho. Ay, Señor, me has hecho olvidar todo lo de la casa de mi padre. Qué tremendo. Cuando sus hermanos aparecen en Egipto, porque el hambre era tal y no había dónde ir a comprar comida, que tenían que llegar a Egipto. Mire, se puede imaginar aquel montón de gente que emigraba de todas partes de la tierra para llegar a Egipto y poder comprar comida. Y él, en esa gran multitud, los vio. Y es que así es, hermano. Usted está feliz con el Señor y en ese momentito, ¡pum!, aparece el recuerdo, el pensamiento, la amargura. Y el Señor dice: y no que se llama Manasés, pues, y no que ya olvidaste. Y entonces, ¿por qué todavía? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo que no te rebajes a vivir como los demás. Sé diferente. Amén. Y viene y los encuentra. Claro, la Biblia dice que ellos no lo conocieron.
Mire, él les pudo haber dicho, Efraín. Ah, no, todavía no estaba ahí. Isaacar, Judá, Leví, hermanos míos. No, 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 no. Es que, mire, hermano, todo lo que podamos alcanzar, el Señor tiene que probar si es cierto que lo que hemos dicho es verdad. Él pudo darse a conocer a sus hermanos, pero no lo hizo. Óigame, cualquiera. ¿No tendría usted recelo de saber que su familia no ha cambiado y los quiere probar? ¿Qué es lo que hizo José? ¿Verdad que sí? Ah, qué tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, yo me imagino a José que cuando vio a sus hermanos, el último recuerdo era metido en una cisterna, vendido como esclavo y quizás llorando, hermano, pidiéndoles misericordia. Óigame, si es que todo eso tiene que brotar, sí, para tu sanidad y la mía. Imagínese el último cuadro, ver que sus hermanos allí y él iba como esclavo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Tenía que probarlo y usted oye y ha leído toda la narrativa ahí de que los prueba, les dice, lo otro. Pero mire, hermano, la primera cosa que yo me pongo a pensar es, están todos, pero no está Benjamín. ¿Habrán hecho estos lo mismo como conmigo? Porque era el hijo de la esposa que mi padre amaba. ¿Usted todavía desconfía de alguien? Es normal. Por eso le decía al principio, cuando uno está en ese momento de la herida, es difícil perdonar. Pero el Señor le dice, no, 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 no. No lo hagas. Libérate, suéltalo. Sus hermanos, declara la Escritura que ellos habían cambiado. Ya no eran los mismos. Recordemos que viene que uno de sus hermanos se queda preso. Judá le dice a su padre, me quedo yo con tal de que mi hermano se vaya. Tráelo, pero me voy a quedar, sí, me voy a quedar yo. Y el hermano le dice, padre, si no te traigo de regreso a Benjamín, toma a mis 2 hijos y mátalos. Porque eso decía la ley. Pero la ley tergiversada. Amén. Porque Dios nunca ha pretendido que nosotros tomemos venganza en nuestras manos. Mire, claro, él ya había llegado a una madurez y a una sabiduría tremenda. Acuérdese que por bocón también se había metido en problemas, ¿o no? Dice que hasta el papá le va, jaja, hasta yo me voy a tener que arrodillar enfrente de ti. No, no, no. Claro, sus hermanos, todas aquellas cosas que habían provocado en la inmadurez de una persona, y todos hemos sido, y quizás algunos seguimos siendo inmaduros. Podemos provocar errores, podemos provocar dificultades, pero lo que Dios quería en el plan precioso era probar el corazón de José. Dice que llegó un momento en que él ya no resistió. Se declaró a ellos y dice que hasta Faraón, todo Egipto oyó su llanto y hasta Faraón llegó a saber que José estaba llorando porque había encontrado a su familia. Amén. Si es cierto que la Escritura narra el arrepentimiento de sus hermanos, usted y yo no conocemos el corazón de la gente. Tal vez, hermano, como siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Año con año, pasan 2 años y vuelven a meter las patas, perdón. Y uno dice, hasta aquí. Y el Señor dice, no, 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 no. Si alguien te hace agravio, pon la otra mejilla. No seas como ellos. No te esclavices. Sé libre. Y mire dónde el Señor, en el 50 aquí de Génesis, aquí
el Señor y el propósito y el plan de Dios en la vida de José, viene y le dice a sus hermanos, 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí se ve. Ustedes pensaron mal contra mí. Mire, cuando uno llega a tener solvencia, hermano, que eso es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos solvencia. Si hemos cometido, más adelante en el capítulo 5 de Mateo dice, dejas tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes a mí. Pero como lo que yo estoy tocando es el que dice el Señor, no resistas al culpable, ahí déjalo. O sea, es culpable, déjalo. ¿Eran culpables los hermanos de José? Sí. Pero vemos al final que José dice, no, ustedes pensaron mal contra mí, ya los perdoné. Claro, se murió el papá y estaban, ya se murió mi papá, ¿verdad? Digámosle que mi papá dijo que hiciera esto con nosotros. Y les dice, no teman, ustedes pensaron mal contra mí. Pero yo he entendido la voluntad de Dios. Amén. Oramos. ¿Será que de verdad necesitamos un verdadero perdón? Y la Biblia dice al culpable, al malvado, aquel que se ha levantado contra ti, hermano, es que el Señor no lo está dejando de lado. Dice, es malo, ha hecho mal, pero yo no quiero que tú te rebajes. Yo no quiero que tú seas igual. Padre, aquí vemos corazones necesitados de dar un verdadero perdón, de ser libres completamente, de no traer a memoria con amargura, de no traer a memoria con pensamientos esclavizados. Es que el Señor te dice, sí es cierto, han hecho mal contra ti, hijo, han hecho mal contra ti, hija, pero yo te digo, perdona de todo corazón. Oíste que fue dicho ojo por ojo, tú ya no puedes tener represalias con nadie, ni malos pensamientos, hermano. Ya no, el Señor no quiere eso. Lo que quiere es que nosotros, de verdad exista un verdadero Manasés en ese problema, eso que vino a nuestra mente, eso que nos ha tocado en esta noche, eso que el Señor te está diciendo. Mira, Él es malo, es malvado, no va a cambiar, pero tú no puedes ser igual. Tú no debes ser igual. Señor, aquí estamos, corazones necesitados, corazones que no queremos estar encarcelados, corazones que necesitamos el verdadero perdón en nuestras vidas, corazones que necesitamos olvidar. Porque también José reconoció algo, hermano. Dijo, Señor, en tierra de aflicción me has hecho fructificar. Es que aquel no quiere verte prosperar, pero tu Dios tiene la prosperidad para tu vida, tanto espiritual como económica, hermano. Y lo que el Señor anhela de verdad, anhela, es que seamos libres. Sé libre, hermano. Sé libre, hermano, de todo pensamiento. Sé libre completamente. Sé libre.
Que nada ni nadie te tenga atado, ni un pensamiento, ni una acción, ni un recuerdo, un gesto, unas palabras que hieren, palabras que hacen más daño que otra cosa. Señor, aquí estamos. Queremos llegar a tener esa justicia de la que tú hablas. Justicia por la fe. Perdón por la fe. Jesús estaba en el Gólgota, hermano, y tuvo sed. Y le quisieron dar a beber vinagre con hiel. Tú no te la tragues. Y si la has tragado, hoy es día de decir: Señor, sácala de mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y no temas, porque mañana el diablo va a querer quitarte ese perdón. Pero si tú venciste hoy, le quitas el derecho al diablo, hermano. Se lo quitas. Por eso Jesús tenía solvencia en decir: el enemigo no tiene nada en mí. Es que no hay nada que me ate. No hay nada que me haga sentir amargura, odio, rencor, resentimiento. Padre, aquí estamos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. La venganza no viene de ti. Tú le dijiste a aquellos 2 discípulos: no sabéis de qué espíritu sois. Cuando quieres hacer descender fuego del cielo, es que no te pertenece a ti ni a mí ejercer juicio. Es el Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos que seguimos teniendo afrentas, pero el Señor te dice: no le pagues igual al malvado, al culpable. Padre, gracias. Gracias, Señor. A ti te damos, a ti toda la gloria. Con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar, porque solo tú sabes consolar, porque solo tú sabes consolar. Mateo, capítulo 5.
un versículo. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Amén. Puede sentarse, hermano. Realmente el Señor deja reglas, ¿verdad? Reglas para nuestra vida. Y prueba de ello es este capítulo 5 de Mateo. Y realmente, hermano, oísteis que fue dicho, dice el Señor Jesús, ojo por ojo y diente por diente. En este capítulo 5 vamos a encontrar una serie de reglas y al mismo tiempo vamos a encontrar recomendaciones que Jesús nos da en todo el libro. Pero en este capítulo, porque recuerde que él acaba de subir y dice que su ministerio comenzaba. Y al comenzar su ministerio, él empieza y se mira aquí, la mayoría le llaman la bienaventuranza, el sermón del monte, pero aquí hay varias cosas que el Señor nos está dejando. Amén. Y él comienza a enseñar cosas básicas porque los escribas y los fariseos, los antiguos, habían deformado a tal manera que el Señor tiene que volverles a decir cosas. Óigame, para ellos no era algo que no supieran. O sea, los israelitas no desconocían lo que nosotros vamos a leer o hemos leído. Es más, la palabra de Dios dice que cuando vayas caminando o estés en tu casa, ahí vas a ser enseñado. O sea, era obligación de los padres enseñar la palabra del Señor, la ley, porque es la ley la que estamos viendo aquí. Amén. Mire, así como nosotros en casa hemos tenido ciertas normas de conducta, las que nos han enseñado. Amén. Mire, hijo, cuando entre alguien, los de mi tiempo, ¿verdad? Ay, cuidadito que entraba alguien y uno no saludara. Porque la persona entraba y uno decía, buenos días, buenas tardes. Cuando usted entre a algún lugar, salude, no entre como que vaca. Bueno, así decían en mi casa. Porque solo en un ¿cómo se llaman? En un establo la gente no saluda. Y usted no es animalito. Va a pasar en medio de alguien, salude. Si mira algo que no es suyo, no lo agarre. ¿Por qué? Porque eran normas. ¿A quién no nos han enseñado eso en casa? ¿Verdad que sí? A todos. Yo me recuerdo que cuando uno iba a comenzar a andar en bus, le decían a uno, mi papá nos dijo, cuando usted mire a un anciano o a una mujer embarazada, levántese y dele el asiento, porque usted está joven. Ahora por poquito le dicen, le llevo la panza. De verdad, un montón de cosas. Sí, todos venimos cansados, pero ¿se puede imaginar una mujer embarazada? O cuando le decían a uno, lo veían con el niño así en el bus, ¿verdad? Le llevo el niño. Y uno de desconfiado, no, aquí va bien. Y así va. Pero son normas. O sea, lo que yo le quiero decir es que así como a nosotros nos enseñaron en casa ciertas normas, también los israelitas no desconocían con las bienaventuranzas que el Señor comienza. Empieza a decirle, bienaventurados los mansos, bienaventurados los sencillos de corazón, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados seréis, ¿verdad? Empieza con un mensaje sencillo, con cosas que el pueblo ya conocía. El Señor Jesús comienza y habla, mire, y después de que habla de las bienaventuranzas, empieza a hablar de la luz y de la sal. O sea, empieza a decir, ustedes son la sal del mundo.
Ustedes son luz en este mundo. ¿Por qué le empieza a dar ese tipo de ejemplo? Porque usted y yo, a través de las escrituras o de lo que hemos escuchado, sabíamos que la sal era una cosa muy preciosa y muy preciada y cara. Amén. Entonces él empieza a decir eso y después sigue. Y mire, la segunda parte con la que empieza el Señor, empieza y mire, después que comienza a decir todo eso, empieza a decirle, óiganme, la ley, la justicia que ustedes tienen que tener, si no es mayor que la de los fariseos, de los escribas, ay, 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 qué difícil. Ustedes no tendrán parte en el reino de los cielos. Porque eso es lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Porque les digo que si vuestra justicia, óigame, vuestra justicia, por eso le comencé diciendo de que hay cosas que a nosotros nos han enseñado en casa. Mire, el colegio solamente reafirma las instrucciones de casa. Reafirma, no hace otra cosa. Y aquí en escuela bíblica también, hermano, es lo mismo. Aquí donde usted está sentado, lo único que estamos haciendo es reafirmando. Pero el Señor Jesús le dice en este mismo capítulo, si vuestra justicia no es mayor que de la de escribas o los fariseos, uy, 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 uy. No estaba hablando de palabra y de conocimiento. ¿Entiende lo que está diciendo el Señor? O sea, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué has aprendido hasta este día? Porque la ley es la regla del deber de un cristiano. ¿Y cuál es esa ley puesta? En nosotros, el Espíritu Santo. Hoy, como cristianos, nosotros sabemos que hay cosas que no podemos hacer o no deberíamos de hacer. O sea, de saberla sabemos. Como cuando uno, mire, hay momentos en que uno pasa apretura, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo un tiempo que no teníamos, ni él ni yo, para pagar la licencia. Pero le estoy hablando, y cada vez era el tiempo de la guerra, sí que a cada rato había un retén. Y empezábamos, Señor, tú sabes que no tenemos, que no nos miren, que nos dejen pasar. Y nos dejaban pasar. Y una vez nos pararon, veníamos de Santana, él venía de predicar, y viene el soldadito y yo, Señor, confúndelo, confúndelo. Y mi esposo en los mismos nervios, porque uno sabe que cuando anda quebrantando la ley, uno se pone nervioso. Se recuerda que el carnet electoral se parecía a la licencia, pero estoy hablando ya hace rato. Mira, los jóvenes nunca han visto uno quizás. Y viene y le da el carnet electoral al soldadito y lo agarra. Y cuando se da cuenta que tenía la licencia vencida en la mano, no, ya no hagas nada, le dije yo. Y él, está correcto, le dijo, tome. O sea, que no podía leer. Y nosotros en ese momento, gracias, Señor. O sea, son normas de conducta. ¿Cuál es la justicia? ¿Cómo es posible que nosotros le pedíamos para muchas cosas y el Señor las daba y ahora no le podíamos pedir los 50 colones que costaban en aquel tiempo ir a refrendar la licencia? Entonces, hablando de la ley, porque de eso habla ese versículo, habla de la justicia. Óigame, la justicia que nos ha sido imputada, dice el original, fíjese. O sea, la que nosotros debemos de hacer, la que nosotros debemos de mostrar, la que se nos ha sido impuesta por la fe que es el Señor en nosotros. Imagínense, el Señor está diciendo, si vuestra justicia, ¿y qué tal si ahora se lo traducimos y le dijéramos,
Hermano Enrique, si la justicia que usted tiene no es mayor que la de sus líderes y pastores, usted no entra en el reino de los cielos. Sería actualizado, ¿verdad? ¿Estará hablando de conocimiento? No habla de conocimiento. Habla conocimiento interno, no de las escrituras. Amén. Después empieza a hablar del enojo de muerte. Mire qué tremendo. Del enojo de muerte, porque ahí dice, ¿verdad? Si tú llegas a llamar, te enojas con tu hermano y lo llegas a llamar fatuo. O sea, con un enojo terrible. Entonces no sabes qué es el perdón. Porque de eso está hablando esta palabra. Porque al final el Señor termina con un ejemplo, ¿verdad? Del verdadero perdón. Entonces el Señor nos lleva despacio, nos empieza a decir, ajá, así como juzgas, ¿te gustaría que te juzguen? Ah, ¿verdad que no? Nosotros somos severos para juzgar. Entonces ahí empieza el Señor y comienza a decir, después de eso comienza a hablar del juramento. Miren, nos volvemos mentirosos. Por Diosito que sí. Y mentimos en cosas que no valen la pena. Hasta que llegamos a ese versículo que yo he tomado como base. Porque el Señor lo que a donde quería llegar es, miren, han arruinado la ley de Dios en aplicarla. Pero viene el Señor, como sabe que eran los líderes los que los habían arruinado, los que lo habían enseñado mal. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor quiere que realmente nosotros aprendamos a perdonar. Y es difícil, sí. Y mire, en el desarrollo usted va a ir escuchando algunas cosas. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo y nos dice a nosotros es la sencilla instrucción de que soportes. Amén. Con tal de que tengas paz. Mire qué tremendo. Pero nosotros muchas veces en lugar, pero es que así es nuestra naturaleza, hermano. Mire, da tristeza ver que somos más rápidos para hablar que para pensar. O aquellas personas, porque usted va a leer conmigo unos versículos donde el Señor empieza a hablar que todo cristiano que tiene, óigame, todo cristiano que tiene a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, no puede andar metido en disputas. Las debemos de cortar, hermano. O sea, y mire que lo más terrible es a veces con nuestro núcleo familiar. Allí deberíamos de comenzar. Fíjese, algunos de nosotros podríamos decir es que sangre y carne no pueden ser tocados. Tocados. Ah, no, hombre. Es que es mi nombre el que está en juego. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo. Pero el Señor no se quedó allí. Cuando quieren ensuciar su nombre, ¿cómo reacciona? ¿Ah? ¿Cómo reacciona? Se indigna, ¿verdad? Se molesta. Y el Señor dice, no, tú ya no debes de andar en disputas. Si tienes el Espíritu de Dios, es que, ¿qué es el nombre, hermano? Mi apellido, manchado mi apellido, Dios mío.
¿Y a cuánto nos gusta más un apellido que el otro? ¿Ah? Y más si es rembumbante, ¿verdad? O sea, eso no va a heredar el reino de los cielos. Entonces dice el Señor, si ya entendiste que no lo va a heredar, ¿cuál es el problema? Es que me llevaron entre los pies y yo no soy así. No, es que si usted tiene solvencia delante de Dios, va a tener paz en medio de la dificultad. Es que mire, usted se puede contrariar y nos contrariamos. Y hacemos berrinche y lloramos y pataleamos. Pero en el mismo momento el Señor nos dice, ¿qué te pasa? ¿Es así como están diciendo? No, ten paz. Es que eso es lo que el Señor quiere, ya que nosotros ya no lleguemos a esto. Ojo por ojo, mire, y diente por diente. ¡Qué tremendo! Esto es terrible. Perdonar ofensas en el calor, cuando usted está herido, usted está mordido. Mire, es difícil, fíjese. O sea, no es fácil, pero por bien nuestro debemos de hacerlo. Mire, cuando uno aconseja, le dice a la persona, ya le falló, sí, perdónelo. Usted no puede estar esclavizado, amarrado a la otra persona, porque la amargura, la cólera, el enojo, lo que usted pueda sentir, lo tiene atado a otra persona. Entonces el Señor dije, oíste que eso fue dicho, mas yo no quiero que ustedes hagan eso. No, 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 no. Oísteis, pero miren, habían tergiversado tanto que solo hacían lo que ellos querían. Por eso el Señor les dice en el versículo 20, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, entonces ustedes no van a tener parte en el reino. De esa justicia está hablando, no está hablando de salvo, no, de cómo me comporto yo. Porque él quería llegar a esto, a empezar a enseñar esta palabra. Tal vez usted y yo no vamos a poder ser iguales con el ofensor, hermano. Pero lo que el Señor quiere es que usted no odie, que no sienta rencor, que no sienta nada contra aquellos. Eso es lo que el Señor quiere. Quizás ser igual no se puede, porque tenemos una naturaleza tan caída que es difícil, hermano. Mire, usted le da la mano a alguien y ya ha escuchado usted, ¿verdad? La expresión, y le muerden la mano al que le está ayudando. ¿Cómo se ha sentido? ¿Ah? Entonces dice, antes de que profieras palabra, antes de que empieces a pensar algo, oísteis que fue dicho, allá en el mundo podías tener rivalidades, represalias, venganza. Ya cuando estás en el Señor, no. Ya no, es que no es vida, hermano. ¿A cuánto nos ha costado perdonar? Y perdonamos y nos vuelven a hacer otra trastea la misma persona. Qué terrible. Amén. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no estemos ni atados ni esclavizados a ese sentimiento. Así que empiece a recordarse, porque usted y yo tenemos memoria de elefante, más las mujeres, ¿verdad? Como dice el hermano, no se puso histérica sino que histórica, ¿verdad, hermano? Y nosotros las mujeres somos bien históricas, muy históricas. Los hombres no es que no se acuerden. Oísteis, vaya conmigo a Éxodo, quiero que lea lo que la
la ley decía, Éxodo 21, del 23 al 25, a esa ley que se está refiriendo el Señor Jesús. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esta era una forma de decirle al pueblo, van a haber gobernadores que van a ejercer esto. El problema es que se degeneró tanto que esta porción de la escritura quedó para decir, ¿ya ven que tengo derecho? O sea, a decir, yo puedo ejercer venganza. Yo puedo tener represalias porque me hicieron daño. Y así lo mismo dice Levítico 24, 19 al 20, para el que anota, y Deuteronomio 19, 21. Y qué tremendo, porque el Señor lo que está diciendo es, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes oyeron, leyeron lo que estaba escrito en el Génesis, lo que escribieron en Levítico, lo que escribieron en Deuteronomio. O sea, sí pueden tener venganza, pero llevarla ante los magistrados, no la de ustedes. Amén. Lo que el Señor quería es que esa sed de venganza que nosotros tenemos, y mire, la venganza comienza cuando empezamos a pensar qué le podría pasar a la persona que nos ha ofendido y nos ha dañado. Desde ahí estamos mal. Y entonces el Señor dice, no, 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 ustedes no tienen por qué tomar la venganza en sus manos. Es que esta palabra no era garantía para ir a decir, en un accidente me cortaste una mano, vení, hoy te voy a cortar. Mataron a un familiar mío, voy a agarrar a cualquiera. ¡Pah! Porque hoy pistola, ¿verdad? Antes espada y qué sé yo. Amén. Pero lea conmigo el versículo 39 de Mateo 5. Y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sabe qué significa en la Strong cuando dice no resistáis al mal? No tomes, fíjese bien, venganza contra el culpable. O sea, no lo está eximiendo, o sea, no le está diciendo el Señor, no, mira, al malo, porque aquí dice malo. No, es que no le está quitando lo que es cierto. Pero tú, con el Espíritu de Dios, no puedes hacer eso. No puedes actuar de esa manera. No debes de comportarte. Porque oísteis que fue dicho, mas yo te digo, mas yo hoy vengo a ti y te digo, no tome venganza contra el culpable. ¡Qué tremendo! O sea, era culpable. Es culpable. Y quizás en la mayoría de los casos son culpables, hermano. Y usted y yo podríamos decir, es que me lo hizo. Sí, te lo hizo, dice el Señor. Pero tú no puedes tener eso. Hay otra versión que me gustó mucho y dice, pero yo os digo, no toméis represalia contra el malvado. ¿Sabe qué entendía yo? No te rebajes a su nivel. Es que el Señor eso es lo que quiere. No te rebajes. Óigame, ¿y esta ley era para quiénes? ¿Para quiénes era la ley?
para los israelitas. ¿Eran familia todos los israelitas? Sí, hermano. Eran familia. Eran primos y que fulano con mengano. O sea, al final era pariente, como que fueran los Dimas. Amén. O sea, eran parientes todos. Y le dice, lo que el Señor dice es, no te rebajes a ser igual que el otro. Es tu hermano, conoce la palabra, quizá está oyendo contigo este mensaje. No te rebajes a ser igual que él. Porque no está hablando solo de los malvados, o sea, no está hablando de los impíos, no está hablando de los inconversos, está hablando de todo. No, tú no te rebajes. ¿Usted no se ha sentido mal cuando ha dicho algo y después dice, ¿por qué abrir la boca? ¿Mm? Es tremendo. Y yo quiero ejemplificar con dos porciones. Una que está en el Nuevo Testamento y la otra en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo y el ejemplo quizás más ad hoc, el mejor ejemplo del perdón es Jesús. Es que no hay otro. Es el perfecto, el supremo, lo que usted quiera. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 18, versículo 21. Ay, Pedrito siempre, ¿verdad? Pero mire, qué bueno que Pedrito hablaba. Y dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Óigame, el Señor acababa de decir para nosotros capítulos anteriores, ¿verdad? No te rebajes, es culpable, sí, te ha hecho daño, pero no seas igual que él. Entonces Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y usted y yo somos tan matemáticos que siempre empezamos a hacer la cuenta y son 400 no sé cuántas. ¿Y cómo voy a llevar la cuenta que ya le perdoné a Jimmy tantas veces? ¿No? Dígame. Usted puede llevar las veces que ha perdonado a su mamá, a su papá, a su hermano, a su marido. ¿Te puede llevar la cuenta? No. Si a cada rato, sí, bien fácil decir, ¿verdad? Perdóname. Pero como salida. Pero nuestras actitudes, como no cambian, siguen dañando. Y entonces viene el Señor, ¿sabe de dónde le estaba preguntando? Eso está en la Escritura y está en Génesis. ¿Se recuerda cuando Caín mata a Abel y sale y le dice, ajá, hoy me echas de tu presencia, Señor? Le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Hoy me echas de tu presencia y me voy a hacer errante en la tierra. Óigame, el malvado estaba poniendo una actitud de que como, yo conmigo, a mí se me pegan todas las pulgas, ¿verdad? Y era malvado. Y le dice el Señor, no, te voy a poner señal para que no te maten. Y viene el otro malvado que sigue en la genealogía de Caín, que es Lamec, el primer adúltero, el primer hombre que cogió 2 mujeres cuando el Señor no lo había dicho así. Dice, imagínese este impío, pero qué terrible. Si Caín va a ser vengado 7 veces, 70 van a ser las de Lamec. Imagínese. Entonces el Señor les tiene que enseñar y le dice, no, Pedrito. Lo leíste en la Escritura, pero lo entendiste mal. No, por eso el Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿por qué? Porque conocemos lo que Dios nos está pidiendo.
Y es cuestión de conciencia. Usted tendría conciencia de ver, mire, a veces uno viene en el tráfico y qué cólera ver a los motociclistas cómo se le atravesan a uno, ¿verdad? Y uno mejor se retiene y atrás le pitan, ¿verdad? Y le recuerdan que tuvo mamá porque frenó. Pero usted y yo no tenemos conciencia de darle un toquecito a la llanta, ¿verdad? Porque sabemos qué consecuencias tendría el motociclista. Pero que dan ganas, a veces dan ganas. A veces uno a cruzar a la derecha y ahí se pasan. Y uno, ay Señor, gracias, que no lo agarré, ellos siguen igual. Y entonces viene este malvado y le dice, no, si Caín iba a ser vengado 7 veces, si alguien lo llegara a tocar, yo 70. Entonces viene Pedrito y le dice, ¿hasta cuándo he de perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice, no, te voy a explicar, no son 7, sino 70 veces 7. Lo contrario que el otro malvado había querido decir. Y empezamos, y mire, y más adelante, esos son los últimos versículos del 22, pero del 23 en adelante, el Señor comienza a ponerles un ejemplo bien clave. Y le empieza a contar la parábola de los 2 deudores. Y empieza a decirle el Señor, miren, el primero debía mucho dinero que no podía pagar y entonces vino porque la ley decía que tenía que ser vendido como esclavo. Eso es lo que decía la ley. No puedes pagar, vas a ser vendido como esclavo. Porque pecaste, faltaste a un juramento, quebrantaste una palabra. Y entonces le dice, llega, usted ya lo ha leído, y llega donde su señor y dice que se postre y le dice, perdóname, yo te voy a pagar, no sé cómo, ¿verdad? Pero te lo voy a pagar. Entonces vemos aquí lo primero, la maravillosa clemencia de aquel amo. Y le estaba diciendo, es que el Señor de siempre ha sido así. ¿Cómo es posible que te ha perdonado tanto y tú no puedes aguantar la ofensa y perdonarla? No seas torpe, sé libre. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y le empieza a decir, es que este amo tuvo misericordia y lo perdona. Pero usted mira más adelante la severidad que hace este siervo con su consiervo. Dice que hasta lo estaba estrangulando por 1/10 o quizás parte. Claro, el Señor le estaba diciendo, ¿ves que el hombre es difícil que perdone? Pero se puede. Olvidar tal vez no, hermano, no se olvida. Qué bendición cuando usted aprende y trata de aprender a olvidar. Porque ¿quién de nosotros cuando recuerda un suceso tan difícil en la vida de uno, no se le salen muchas veces las lágrimas? Y el Señor en el momento le dice, pero yo te amo. Ay, gracias, Padre. Entonces dice el Señor, si yo te he perdonado, ¿usted cree que usted hubiese o podría pagar la deuda del perdón de sus pecados con algo? No, lo hemos leído. Y viene y vemos la tercera cosa, que el amo viene y reprueba la crueldad de aquel siervo. O sea, yo tuve compasión de ti. ¿Tú no podías tener compasión cuando tu deuda es más grande? Entonces el Señor nos está diciendo, si tú estás consciente que yo te he perdonado, ¿por qué no puedes perdonar? ¿Por qué? Porque sigues pensando en aquello. Estás esclavo. Y el Señor no quiere que nosotros seamos esclavos. Amén.
La otra porción de la Escritura la encontramos en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 41. El primer ejemplo es nosotros, hermanos. Es que nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos libres por completo. Veamos la vida de José. Capítulo 41. Y lea conmigo los versículos 50 y 52. ¿Lo tiene? Y dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senab, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A este punto, los años de esclavitud, todas aquellas cosas que José había pasado, habían terminado. Ya se daban por terminadas. Cuántas lágrimas José había derramado. Y quizás en secreto, hermano. Y cuando está diciendo él: ya, Señor, ay, hoy sí, ya hasta me he olvidado de las cosas que pasé, las dificultades, la tristeza, de verdad, Señor, me ha sacado adelante, ni de la casa de la aflicción de mis padres, lo que sufrí, ya no me acuerdo. El que olvida. ¡Ja! Y en el siguiente capítulo le aparecen los hermanos. ¿Cómo la ve? Y él acababa de decir: soy libre. Óigame, toda la prosperidad que hasta este momento había tenido era para empezar a entender qué era lo que Dios quería para él. ¿Usted cree que esas palabras eran mentiras? No, yo no lo creo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ya perdoné? Y cuando se vuelve a acordar, no, Señor, no, Señor. Yo he tenido que decirle a gente: ya no de testimonio. Porque estaba dando testimonio que el Señor la había restaurado y estaba llorando de las cosas que le había hecho el marido. No, si por poquito la bajaba yo. No. Mire, le voy a aconsejarle: no vuelva a dar testimonio mientras de verdad no haya perdonadole. ¿Por qué? Porque las acciones nuestras dejan mucho, dicen mucho. Ay, Señor, me has hecho olvidar todo lo de la casa de mi padre. Qué tremendo. Cuando sus hermanos aparecen en Egipto, porque el hambre era tal y no había dónde ir a comprar comida, que tenían que llegar a Egipto. Mire, se puede imaginar aquel montón de gente que emigraba de todas partes de la tierra para llegar a Egipto y poder comprar comida. Y él, en esa gran multitud, los vio. Y es que así es, hermano. Usted está feliz con el Señor y en ese momentito, ¡pum!, aparece el recuerdo, el pensamiento, la amargura. Y el Señor dice: ¿y no que se llama Manasés, pues? ¿Y no que ya olvidaste? ¿Y entonces por qué todavía? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo que no te rebajes a vivir como los demás. Sé diferente. Amén. Y viene y los encuentra. Claro, la Biblia dice que ellos no lo conocieron.
Mire, él les pudo haber dicho, Efraín. Ah, no, todavía no estaba ahí. Isaacar, Judá, Leví, hermanos míos. No, 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 no. Es que, mire, hermano, todo lo que podamos alcanzar, el Señor tiene que probar si es cierto que lo que hemos dicho es verdad. Él pudo darse a conocer a sus hermanos, pero no lo hizo. Óigame, cualquiera. ¿No tendría usted recelo de saber que su familia no ha cambiado y los quiere probar? ¿Qué es lo que hizo José? ¿Verdad que sí? Ah, qué tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, yo me imagino a José que cuando vio a sus hermanos, el último recuerdo era metido en una cisterna, vendido como esclavo y quizás llorando, hermano, pidiéndoles misericordia. Óigame, si es que todo eso tiene que brotar, sí, para tu sanidad y la mía. Imagínese el último cuadro, ver que sus hermanos allí y él iba como esclavo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Tenía que probarlo y usted oye y ha leído toda la narrativa ahí de que los prueba, les dice el otro. Pero mire, hermano, la primera cosa que yo me pongo a pensar es, están todos, pero no está Benjamín. ¿Habrán hecho estos lo mismo como conmigo? Porque era el hijo de la esposa que mi padre amaba. ¿Usted todavía desconfía de alguien? Es normal. Por eso le decía yo al principio, cuando uno está en ese momento de la herida, es difícil perdonar. Pero el Señor le dice, no, 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 no. No lo hagas. Libérate, suéltalo. Sus hermanos, declara la Escritura, que ellos habían cambiado. Ya no eran los mismos. Recordemos que viene que uno de sus hermanos se queda preso. Judá le dice a su padre, me quedo yo con tal de que mi hermano se vaya. Tráelo, pero me voy a quedar, sí, me voy a quedar yo. Y el hermano le dice, padre, si no te traigo de regreso a Benjamín, toma a mis 2 hijos y mátalos. Porque eso decía la ley. Pero la ley tergiversada. Amén. Porque Dios nunca ha pretendido que nosotros tomemos venganza en nuestras manos. Mire, claro, él ya había llegado a una madurez y a una sabiduría tremenda. Acuérdese que por bocón también se había metido en problemas, ¿o no? Dice que hasta el papá le va, jaja, hasta yo me voy a tener que arrodillar enfrente de ti. No, no, no. Claro, sus hermanos, todas aquellas cosas que habían provocado en la inmadurez de una persona, y todos hemos sido, y quizás algunos seguimos siendo inmaduros. Podemos provocar errores, podemos provocar dificultades, pero lo que Dios quería en el plan precioso era probar el corazón de José. Dice que llegó un momento en que él ya no resistió. Se declaró a ellos y dice que hasta Faraón, todo Egipto oyó su llanto y hasta Faraón llegó a saber que José estaba llorando porque había encontrado a su familia. Amén. Si es cierto que la Escritura narra el arrepentimiento de sus hermanos, usted y yo no conocemos el corazón de la gente. Tal vez, hermano, como siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Año con año, pasan 2 años y vuelven a meter las patas, perdón. Y uno dice, hasta aquí. Y el Señor dice, no, 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 no. Si alguien te hace agravio, pon la otra mejilla. No seas como ellos. No te esclavices. Sé libre. Y mire dónde el Señor, en el 50 aquí de Génesis, aquí
el Señor y el propósito y el plan de Dios en la vida de José, viene y le dice a sus hermanos, 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí se ve. Ustedes pensaron mal contra mí. Mire, cuando uno llega a tener solvencia, hermano, que eso es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos solvencia. Si hemos cometido, más adelante en el capítulo 5 de Mateo dice, dejas tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes a mí. Pero como lo que yo estoy tocando es el que dice el Señor, no resistas al culpable, ahí déjalo. O sea, es culpable, déjalo. ¿Eran culpables los hermanos de José? Sí. Pero vemos al final que José dice, no, ustedes pensaron mal contra mí, ya los perdoné. Claro, se murió el papá y estaban, ya se murió mi papá, ¿verdad? Digámosle que mi papá dijo que hiciera esto con nosotros. Y les dice, no teman, ustedes pensaron mal contra mí. Pero yo he entendido la voluntad de Dios. Amén. Oramos. ¿Será que de verdad necesitamos un verdadero perdón? Y la Biblia dice al culpable, al malvado, aquel que se ha levantado contra ti, hermano, es que el Señor no lo está dejando de lado. Dice, es malo, ha hecho mal, pero yo no quiero que tú te rebajes. Yo no quiero que tú seas igual. Padre, aquí vemos corazones necesitados de dar un verdadero perdón, de ser libres completamente, de no traer a memoria con amargura, de no traer a memoria con pensamientos esclavizados. Es que el Señor te dice, sí es cierto, han hecho mal contra ti, hijo, han hecho mal contra ti, hija, pero yo te digo, perdona de todo corazón. Oíste que fue dicho ojo por ojo, tú ya no puedes tener represalias con nadie, ni malos pensamientos, hermano. Ya no, el Señor no quiere eso. Lo que quiere es que nosotros, de verdad exista un verdadero Manasés en ese problema, eso que vino a nuestra mente, eso que nos ha tocado en esta noche, eso que el Señor te está diciendo. Mira, Él es malo, es malvado, no va a cambiar, pero tú no puedes ser igual. Tú no debes ser igual. Señor, aquí estamos, corazones necesitados, corazones que no queremos estar encarcelados, corazones que necesitamos el verdadero perdón en nuestras vidas, corazones que necesitamos olvidar. Porque también José reconoció algo, hermano. Dijo, Señor, en tierra de aflicción me has hecho fructificar. Es que aquel no quiere verte prosperar, pero tu Dios tiene la prosperidad para tu vida, tanto espiritual como económica, hermano. Y lo que el Señor anhela de verdad, anhela, es que seamos libres. Sé libre, hermano. Sé libre, hermano, de todo pensamiento. Sé libre completamente. Sé libre.
Que nada ni nadie te tenga atado, ni un pensamiento, ni una acción, ni un recuerdo, un gesto, unas palabras. Palabras que hieren, palabras que hacen más daño que otra cosa. Señor, aquí estamos. Queremos llegar a tener esa justicia de la que tú hablas. Justicia por la fe. Perdón por la fe. Jesús estaba en el Gólgota, hermano, y tuvo sed. Y le quisieron dar a beber vinagre con hiel. Tú no te la tragues. Y si la has tragado, hoy es día de decir: Señor, sácala de mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y no temas, porque mañana el diablo va a querer quitarte ese perdón. Pero si tú venciste hoy, le quitas el derecho al diablo, hermano. Se lo quitas. Por eso Jesús tenía solvencia en decir: el enemigo no tiene nada en mí. Es que no hay nada que me ate. No hay nada que me haga sentir amargura, odio, rencor, resentimiento. Padre, aquí estamos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. La venganza no viene de ti. Tú le dijiste a aquellos 2 discípulos: no sabéis de qué espíritu sois. Cuando quieres hacer descender fuego del cielo, es que no te pertenece a ti ni a mí ejercer juicio. Es el Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos que seguimos teniendo afrentas, pero el Señor te dice: no le pagues igual al malvado, al culpable. Padre, gracias. Gracias, Señor. A ti te damos, a ti toda la gloria. Con el propósito de estar junto a ti, he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque solo tú sabes consolar. Porque solo tú sabes consolar.